Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos. Esta es la segunda sesión del Día Virtual CUDI, titulado El Mundo Post-COVID-19. En esta ocasión nos van a acompañar como panelistas Javier Ramírez Alvarado, Mario Márquez Bazán, Alejandro Rivera Noscaira, Alejandro León Salmerón, y bueno, como moderador pues estará con nosotros José Antonio Ramírez Vidal. Quienes estarán con nosotros nos van a compartir cómo ven el futuro de México y el mundo después de la pandemia, con la finalidad de poder llegar a una reflexión y aportar posibles soluciones. Les recuerdo a todos nuestros invitados que pueden dejar sus comentarios en el chat, y al finalizar las presentaciones vamos a tener oportunidad de abrir sus micrófonos para la sesión de las preguntas. Es importante puedan seleccionar ustedes el icono de la manita para que los identificamos más rápidamente y de esta manera abrir su micrófono. Espero disfruten mucho esta tarde como nosotros lo hicimos el viernes pasado. José Antonio, te cedo el micrófono. ¿Me ayudas, por favor? Por supuesto, Marta. Muchísimas gracias, porque este tipo de reuniones se han podido hacer gracias a todo tu apoyo y al de CUDI. Un saludo a Carlos Casasus, como siempre. Y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando, porque pensamos que este es una forma de transmitir qué es lo que le pasó a un grupo de amigos debido al COVID. Permítanme comentarles que en realidad somos un grupo de jubilados de Teléfonos de México, y junto con nosotros hemos recibido a un nuevo integrante de este grupo que sin ser de Teléfonos de México ha participado muy intensamente en este proyecto. Nosotros teníamos la costumbre de reunirnos todos los viernes en el bar del centro del bar Covadonga, ¿sí? Del centro asturiano. Que lo que dice ahí sea no quiere decir que sea el Club América, es el centro asturiano, ¿sí? Y la verdad es que nos reuníamos y llegábamos a comer todos los viernes, a platicar pues, lo que nos había pasado en la semana, lo que platican los jubilados, ¿no? Y siempre surgían los temas de qué estaba pasando con nuestras familias, qué estaba pasando con la educación de nuestros hijos, qué estaba, bueno, en este caso de nuestros nietos, qué estaba pasando con la economía del país, qué estaba pasando con lo que se estaba dando en política, y qué estaba pasando sobre todo en la parte de diversión. Sí, hablábamos muchísimo de fútbol y, por supuesto, de qué estaba pasando en la tecnología, como la mayoría de nosotros somos ingenieros. Y en este proceso de comunicarnos, nos enfrentamos que llegó algo que no teníamos previsto, que era el COVID. Este COVID-19 que de alguna manera nos obligó a quedarnos en casa y estar guardados durante estos meses que han pasado. Una vez que sucedió lo del COVID, se nos ocurrió que ¿por qué no intentábamos, aprovechando las facilidades de videoconferencia, en este caso CUDI nos apoyó mucho en ese sentido, para podernos reunir a la misma hora que nos reuníamos antes? No es cierto, antes nos reuníamos a las 2:30, ahora nos estamos reuniendo a la 1, todos los viernes, para comentar, pues, qué nos había pasado en la semana, cómo la estábamos viviendo, y surgió otra vez el tema de, bueno, ¿y por qué no buscamos ver qué viene después del COVID? Vamos a ir al tema de todos los días. Bueno, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué nos va a cambiar la vida? Y entonces lo que optamos fue ¿por qué no trabajamos y utilizamos alguna metodología para poder determinar esto que nos iba a pasar, ¿no? Y entonces, lo que buscamos fue precisamente tener una perspectiva de ello y de alguna manera tratar de compartirlo con otras personas, aportando soluciones, ¿sí? Yo estoy seguro y nosotros estamos seguros
que todos ustedes, todos los que nos están acompañando de alguna manera han pensado, bueno, ¿y qué va a ser de mi vida después de que termine esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo van a cambiar las condiciones de mi familia? ¿Cómo van a cambiar las condiciones con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo van a cambiar las condiciones de mi sociedad en general? Y entonces, bueno, ese fue el espíritu que buscamos y de alguna manera nos pusimos a platicar un poquito sobre qué podría pasar en el corto plazo, antes del 2021, y un poquito más hacia futuro para llegar al 2030. Muchos de nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida hablando de la planeación y del futuro, y bueno, eso es algo que nos ha fascinado siempre. Ahora, y en este proceso de cambio, pues hay que decir que todos los días estamos cambiando, ¿no? O sea, lo que van a ver ustedes fue algo que trabajamos en mayo y junio de este año y es seguramente cambios que ya se han venido dando en todos los temas que se han planteado, porque bueno, pues esto que decía Heráclito de Éfeso allá por el año 500, ¿sí? El cambio es la única constante, es una gran realidad. Hace un momento estaba yo pensando que precisamente estos procesos de cambio a veces son muy drásticos. Los invito a que consulten una plática que di con una amiga mía sobre el concepto del cisne negro. Y en ese concepto del cisne negro, pues son cosas que ocurren que no estaban previstas, ¿no? Y además hoy es un día que de alguna forma vivió un cisne negro. Recordemos que es 11 de septiembre y que después del 11 de septiembre muchas cosas en el mundo cambiaron. Para este trabajo lo que utilizamos fue una metodología Delphi que de alguna forma lo que hace es estar discutiendo sobre qué podemos ver a través de una serie o sea, a partir de una serie de cuestionarios que se repiten y que a partir de uno se van generando otras oleadas y esto de alguna manera va estableciendo un camino o un consenso, no forzosamente un consenso, pero sí una serie de ideas a partir de lo que estamos viviendo en el cambio. Sí, esta metodología ha sido utilizada en el pasado para muchos proyectos a nivel mundial, ¿no? Donde había una muy escasa información previa en el mundo de las defensas de los países, se han utilizado. En México, Javier Ramírez Alvarado, que está con nosotros, y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con la Fundación Barro Sierra en proyectos de este tipo, aprovechando esta metodología de Delphi. Como les comenté, somos un grupo de amigos, ya presentamos nosotros el viernes pasado una serie de temas relacionados el viernes con la familia y con la educación. Y hoy vamos a hablar de otros temas y a partir de este grupo, como les comenté, que tenemos. Me permitiré presentar a mis colaboradores el día de hoy para que ellos mismos se presenten. Dije colaboradores, no compañeros. Por favor, Francisco, Javier. Gracias, Toño. Bueno, yo soy Francisco Javier Ramírez y como Toño lo indicó, soy jubilado de Telmex. A diferencia de mis compañeros, soy el patito feo que estudió economía, o dice que estudió economía, y bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? Además, muchos años atrás hice letras clásicas, filosofía, participé en el magisterio, y luego ya me clavé en el terreno económico, sobre todo en el campo de la competencia económica. Gracias, Toño. No, gracias a ti, Javi. A continuación le pediría a Mario Márquez que nos haga favor de presentarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mario Márquez Bazán. A diferencia de Javi, yo sí estudié ingeniería y me dediqué mucho a los aspectos tecnológicos, tanto en Teléfonos de México. Anteriormente estuve laborando en Alcatel, Indetel y en Ericsson, donde
aprendí muchísimo, o sea que toda mi vida he trabajado en las telecomunicaciones y aunque finalmente a últimas fechas terminé trabajando en otro tipo de cosas junto con Javier Ramírez Alvarado, ahí nos volvimos un poco abogados, pero siempre fue muy agradable estar haciendo ese tipo de actividades. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Mario. Le pediría a Alejandro Rivera si nos hace favor de presentarse. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Rivera. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Mi formación es básicamente ingenieril y en planeación. Sin embargo, quisiera retomar un poquito lo de que una vez dijo un ingeniero que se llama John Ryder, que se llamaba John Ryder, en donde habla de las evoluciones del ingeniero, que cuando sale de la escuela es muy técnico, pero en su formación va cambiando a administrativo, finanzas, y al final termina en la parte humanística. Hoy, nosotros que somos un grupo de jubilados, trabajamos sobre esto que tiene más humanístico que de ingeniería. Espero que sea de su interés. Gracias. Gracias, Alejandro. Le pediría a Alejandro León que por favor nos hiciera favor de presentarse. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro León Salmerón. También soy jubilado de Telmex. La vida me dio esa oportunidad de estar metido en la tecnología, tanto en Telmex como en América Móvil, trabajando para muchos países en el mundo. Es un verdadero privilegio estar con ustedes y que nos permitan compartir este día con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Entonces, por favor, Javier. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema de la economía, les quiero comentar un pensamiento de Alex Pentland. Alex Pentland es un profesor del MIT en Estados Unidos y escribió un libro muy interesante, se lo recomiendo a todos, sobre lo que él llama la física social. Y el pensamiento que les quiero narrar ahorita de parte de él dice que el IQ de un grupo no es la suma de los IQs de todo el grupo, sino es la potencia que resulta de multiplicar los IQs de cada uno de los participantes. Y en este sentido, el trabajo que estamos presentando, pues es un testimonio de eso, ¿no? Con toda la modestia del mundo, pero creo que en forma aislada ninguno del grupo hubiera podido producir lo que produjimos, o de visualizar o ver hacia adelante lo que en el grupo lo hicimos, y me parece que es un buen ejemplo. Bien, pues entremos en materia. Como lo introdujo Toño, la visión que estamos, o los enfoques a la distancia del tiempo que estamos utilizando, es el corto plazo y el mediano plazo. En el corto plazo, que sería pues hasta el año 2022, vemos que tanto a nivel global como a nivel nacional en México, la recuperación va a ser muy, muy tardada. De hecho, el Banco de México ya sacó un estimado de cuándo volveríamos a tener niveles de crecimiento o del nivel de la economía aceptables. Y pues la verdad es que el Banco de México dice que hasta el 2024. Entonces, pues la perspectiva no es precisamente muy halagüeña. La economía
nos viene, lo que el COVID en la economía nos viene a señalar es que, al igual que en el campo educativo, en el campo de las familias, en el campo de la política y en todos los campos que exploramos, el COVID no nos trata a todos por igual, aunque todos nos podamos infectar y morir por el mismo virus. Pero las condiciones de vida, las oportunidades de supervivencia, ahora que estamos hablando de economía, de seguir prosperando, pues son muy distintas. Habrá empresas que seguramente habrán desaparecido ya inclusive a estas fechas, otras que quedarán débiles financiera y tecnológicamente hablando, y sin embargo habrá otras que habrán repuntado muy fuertemente. Y unas, no sabemos cuáles, que hoy en día a lo mejor todavía no existen. Y al respecto de esto, déjenme mencionarles una publicación del periódico inglés Financial Times del 19 de junio de este año, que sacó un reportaje muy interesante sobre las 100 empresas globales que ganaron ganaron valor de mercado con esta crisis. Les voy a mencionar únicamente a 10 para no aburrirlos. Amazon ganó como valor añadido a su valor anterior de mercado la friolera de 401,000 millones de dólares. Microsoft, casi 270,000. Apple, 219,000. Tesla, una empresa que no es precisamente del lado, vamos a decir, electrónica, pero con sus autos y su tecnología nueva, ganó 108,000 millones de dólares en estos meses. Tencent, 93,000. Facebook, 85,000. Nvidia, una empresa tecnológica, 83,000. Alphabet, 68,000. PayPal, 65,000. Y T-Mobile, que es un brazo de Telecom Alemania, en Estados Unidos ganó 59,000. En total, estas 10 empresas ganaron de valor de mercado 1,453 millones de dólares. Como dicen los americanos, casi 1,5 trillones de dólares. Y estas empresas son de 4 sectores básicamente: farmacéuticas, de tecnología como el cloud computing, menudistas, esto es comercio electrónico, y de juegos. A estas categorías de empresas les ha ido estupendamente bien, aunque desde luego muchas pues se han quedado en el camino. ¿De qué va a depender la recuperación económica tanto a nivel global como a nivel nacional? Bueno, pues obviamente la vacuna efectiva contra el COVID será uno de los elementos en esta recuperación. Y las medidas para contrarrestar el COVID también va a significar un cambio distinto. Como todos sabemos, no todos los países, si bien todos los países padecen el virus, no todos han contrarrestado de la misma manera a esta pandemia. Y hay ejemplos como Nueva Zelanda, como Japón, como Alemania y algunos más, la misma China, que han sido muy exitosos en el combate a esta pandemia, y por lo tanto su recuperación va a ser mucho más rápida. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va a ir a nosotros en México, ¿no? En el corto plazo, pues ya es obvio decir que tendremos o tenemos ya una fuerte recesión. En México hay todo tipo de cálculos. Yo diría que la media
de la caída del PIB de este año anda por el orden del 10% de la caída. Pero, ¿qué sigue en el mediano plazo o en el largo plazo? Bueno, primero necesitamos revalorar lo que realmente es importante. Y aquí visualizamos en el grupo lo que los economistas llaman la economía circular o la economía tipo dona, por lo circular, en donde en la parte interior de los dos círculos de una dona, en la parte interior, se busca satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es que en materia de equidad estamos retemal en todo el mundo. Y en México, pues no cantamos mal las rancheras. Entonces, necesitamos revalorar lo que realmente es importante. Un crecimiento económico y social equilibrado y humano. Desde luego, no descartamos que pueda haber nuevas crisis económicas hacia adelante, es parte de la historia, pero serán mucho más llevaderas si valoramos realmente lo que es importante. Por el contrario, si la humanidad o algunos países reinciden en lo que se denomina una economía voraz, una economía ombliguista que solo ve su propio interés de cada empresa, creo que, o creemos en el grupo, que esto pues llevará más frecuentemente a estas crisis económicas. Y vamos a desarrollar un poquito sobre estas dos ideas. Bueno, empezamos ahorita en México con una economía en recesión. Como les decía, es probable que tengamos ahorita la perspectiva de una caída del 10% del PIB. Esta recesión, obviamente, hace que se cierren la mayoría de las empresas o muchas empresas y que haya una caída del PIB. El cierre de empresas es una medida como ocurre, similar a la que ocurre cuando tratas a un paciente en una situación muy grave. Al paciente lo inducimos a un coma artificial para que su organismo consuma la menor cantidad de recursos y pueda poco a poco irse restableciendo. Algo similar ocurre ahora con el cierre de las empresas, a efecto de poder controlar la epidemia y que ésta no tenga peores consecuencias. Obviamente, cuando hay un cierre de empresas, pues también hay un gran desempleo. En México tenemos, por ejemplo, que el INEGI reportó en abril de este año una pérdida de 12,5 millones de empleos. Así de fácil, así de simple, así de trágico. El desempleo, por lo tanto, de la PEA, de la población económicamente activa, subió casi al 25%. Y eso que tenemos una economía informal de más de 25 millones de personas. Entonces, pues el desempleo trae consigo pobreza, trae consigo la migración obligada o la migración como única salida del problema, trae consigo también más desigualdad y trae no solo desigualdad al interior del país, sino desigualdades más pronunciadas entre países. Y en las zonas urbanas, curiosamente,
a pesar de que reciben más migrantes del campo, pero es donde más crudamente se padece esta crisis, porque en el campo, como quiera que sea, hay pues medios de autosubsistencia. En la ciudad, pues no queda otra más que la mendicidad o el robo, porque no hay más salidas, ¿no? Entonces, son de las consecuencias desagradables o negativas que estamos padeciendo. Justamente una crisis de inseguridad. Por el lado positivo, vemos que la crisis también representa una oportunidad que se ve, por ejemplo, en el autoempleo, cuando este es productivo, cuando es hacia adelante, pero también puede ser un autoempleo del comercio informal, que no porque no le permita subsistir a la persona o la familia que está en ese comercio, pero le quita todo el aparato de seguridad social que nuestra economía puede ofrecer. Entonces, el comercio informal, por eso tiene ese sesgo negativo. Pero también puede haber un autoempleo que propicie la creación o el desenvolvimiento de emprendedores que creen pymes o micropymes, y puede ser esta una ocasión de salir adelante. Hay un dicho latino que dice que intellectus apretatus discurrit, que traducido al español significa que cuando tenemos un problema, entonces nos apuramos a pensar mejor, y esta puede ser una salida. También en el campo de las empresas, la situación económica propicia la búsqueda y el encuentro de nuevas fórmulas de hacer economía. Por ejemplo, a través del comercio electrónico, ya mencioné como Amazon, que es el ejemplo por excelencia hoy día del comercio electrónico, pues le ha ido más que bien con la crisis. Por otro lado, el trabajo en casa, desarrollado desde casa, pero para una empresa, también se ha convertido en una fórmula de trabajar. También la crisis nos puede llevar al descubrimiento de nuevas profesiones, por ejemplo, todas aquellas relativas con la salud pública, con el desarrollo de vacunas, con el desarrollo de equipos médicos, el desarrollo de equipamiento ligero para los profesionales de la salud. En fin, hay muchas avenidas para las nuevas profesiones. Esto lo vimos la semana pasada en el terreno de la educación. Y también el campo de la capacitación y de la formación profesional, pues parece que es un campo fértil, propiciado por la propia crisis. Y entonces el círculo de este recorrido a través de los efectos malos como de los efectos buenos es que nos debe llevar a una revalorización de lo que realmente es importante. Les mencionaba yo lo de la economía circular, en donde en el círculo interior estaba la satisfacción de las necesidades básicas, pero no les mencioné que en el círculo exterior se nos da los límites al crecimiento, y dados por el propio planeta, por la ecología y por pues, la contaminación o
los límites de soporte que tiene el entorno. Cuando nos preguntamos cuáles son los factores o los motores que van a reactivar la economía en México, nos encontramos con una respuesta doble. Por un lado, el motor externo, representado fundamentalmente por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que antes fue el Telecán. ¿Y por qué es un motor muy fuerte, este motor externo? Primero, porque constituye un gran mercado. Segundo, porque integra, como lo ha hecho hasta ahora, a las industrias en una cadena de suministros bastante eficiente. Y algo que yo llamaría un elemento soft o suave, pero que es fundamental para que este motor externo funcione, y es la seguridad jurídica. Este elemento que a veces los gobiernos no le dan la debida importancia es fundamental. Y justamente el tratado lo que busca es darle seguridad jurídica a los inversionistas y empresarios mexicanos y extranjeros. Cuando estábamos negociando el Telecán acá en México, nos decía un representante de la Secretaría de Comercio en aquel tiempo, decía, pues, ¿qué creen? Los americanos y los canadienses quieren seguridad jurídica, y los empresarios mexicanos que estaban ahí presentes levantaron la mano, y nosotros también. Precisamente este elemento de seguridad jurídica, por muy suave que parezca, no tiene tuercas, no tiene palancas, no tiene motores físicos, pero si este elemento no se da, lo demás no funciona. Eso por lo que respecta al motor externo. Desde luego, en ese motor externo hay otros tratados comerciales que tiene nuestro país, que de hecho México es el que más tratados comerciales tiene en el planeta, con la Unión Europea, con los países del Pacífico, con Sudamérica, con Centroamérica, por mencionar solo los más importantes. Y el motor interno, que es cómo construir desde dentro un mercado interno robusto. Y aquí nos debatíamos en el grupo de amigos cómo se puede convertir un elemento negativo, como es, por ejemplo, la pobreza, en una oportunidad de crecimiento. Y la verdad es que descubrimos que si el aparato productivo mexicano se enfocara otra vez en el esquema de la economía de la dona, en ampliar la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población interna, no nos vamos a acabar esas tasas de crecimiento ni en una década. Podemos entonces confiadamente decir que ese motor interno está, digamos, como a medio carburación y requiere carburación completa. Para eso necesitamos fomentar la economía formal y especialmente entre las pymes y las micropymes. También le echamos un ojo a una encuesta que publicó la revista norteamericana Fortune allá por mayo de este año, en donde les preguntó a los directores generales, les llaman CEOs, Chief Executive Officers, directores generales para nosotros, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.
Y aquí les presento algunos de los resultados. Les preguntan, ¿cuándo volverá la actividad económica a ser igual a como era antes de la pandemia? Y el 25% habla que hasta el primer trimestre del 2023. Otro grupo mucho más fuerte, el 52.4%, dijo que hasta el primer trimestre del 2022. Como quiera que sea, es el 75% de estos grupos que no ven una recuperación como los políticos quisieran verla, en una V de una caída rápida, pero una recuperación rápida. Y déjenme platicarles ahorita, si hiciéramos del PIB mexicano un índice y le asignáramos el valor de 100 al año 2019, en el mejor de los casos para este año 2020 ese índice caería de 100 a 90, con una caída del 10%. Los criterios de política económica y el presupuesto federal que hace 2 días presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados prevé, nosotros creemos que optimistamente, un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto. No quiere decir que ese 4% ya nos regresó al nivel del 100 que teníamos en 2019, sino que ese 4% en realidad, partiendo de un nivel de 90, apenas nos daría 93.6. Esto es, estaríamos todavía 6.4 puntos por debajo del nivel de 2019. Si seguimos suponiendo que optimistamente que el año siguiente, el 2022, va a haber crecimiento del 4%, pues le aplicamos ese 4% al índice de 93.6 del 2021 y llegamos a un índice de 97.3, todavía 2.7 puntos abajo de cómo estuvimos en 2019. Y total, para no hacer la cuenta muy larga, volvimos a suponer que le aplicamos otra vez el 4% de crecimiento a ese 97.3 y es hasta el 2023 que alcanzaríamos un índice de 101.2. Esto es 1% de crecimiento con respecto al nivel que tenía la economía en 2019. La revista Fortune le pregunta a los directores generales de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos si ha despedido trabajadores debido a la crisis. Sorprende que casi la mitad no despidió a nadie. Unos pocos, el 7%, dijo que al contrario, que contrató un poco más. Supongo que ahí estará Amazon, porque ellos sí contrataron a más gente. Ya les mencioné el auge que han tenido. Pero un 22.6% despidió a más del 10%. Entonces, son malas noticias para la economía, malas noticias para los trabajadores y malas noticias para las mismas empresas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál espera que sea el número de empleados en su compañía para enero del 2021 comparado con enero del 2020? Y aquí más de la mitad, el 53.6%, dice que un poquito menos de los que tenían en enero del 2020. Un 19% dice que bastante menos que ese nivel, o sea que casi el 74% de los directores generales opinan que va a haber un decrecimiento de su empleo total. La siguiente pregunta es, ¿cuándo regresará al menos el 90% de sus trabajadores a su lugar acostumbrado de trabajo? Y aquí vemos que
entre enero del 21 y junio del 21 se ubica el 38%, para el 90% de los trabajadores. Puede ser que esto se deba a que al home office, o sea, a que muchos de estos empleados van a trabajar desde casa, dado que la pregunta pues da lugar a esa interpretación. Pero el otro dato relevante aquí es que el 26.2% dice que nunca va a regresar ese 90% de la fuerza de trabajo a los niveles de enero de este año. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo regresarán los viajes de negocio de su compañía a los niveles que tenían antes de la pandemia? Y sorprende, bueno, a los ingenuos como yo, nos sorprende que nunca van a regresar los viajes de negocio más de la mitad de las respuestas. Otra vez, puede ser que estos viajes no es que simplemente se corten de un plumazo, pero que se van a sustituir por otros medios, como por ejemplo la videoconferencia, las comunicaciones al instante, etcétera, ¿no? O sea, la tecnología también puede estar detrás de esta respuesta. Y bueno, pues con esto le cedo la palabra a mi colega y amigo Mario Márquez. Buenas tardes. Ahora déjenme ponerles la presentación y vamos a empezar. Muy bien. Amigos, a mí en esta ocasión me va a tocar presentar el impacto que vemos de la pandemia en los aspectos político y social. Como comentario, les decimos que, como dice el dicho, si quieres evitar polémicas, no hables de política o de religión. Pero es inevitable comentar estos puntos, así que por favor vean esto solo como un punto de vista general, sin que sientan que tratamos de imponer alguna opinión. Muy bien, como siempre, en cualquier tema y en lo político social no se exime, va a haber puntos positivos y negativos. Entonces aquí lo estamos mostrando yendo de lo positivo más, lo negativo menos. Hemos visto que hay líderes mundiales que han tomado buenas decisiones para el control de la pandemia, como es el caso de Nueva Zelanda, como lo mencionó anteriormente Javier, en donde, por ejemplo, ellos actuaron a tiempo y sin menospreciar a la enfermedad, cerraron sus fronteras y aislaron a los enfermos, también a las personas que habían estado en contacto con ellos, a pesar de que la cantidad de contagiados era ínfima, era menor a 90 casos. Con esto no dieron oportunidad a que se esparciera la enfermedad. Con fortaleza y decisión a pesar de posibles repercusiones, pero todo esto por salvaguardar a su población y, ¿qué creen? Finalmente a su economía. Con el uso de las redes sociales y el distanciamiento que ha surgido por la presencia de la pandemia, la forma de hacer política está cambiando. Como a últimas fechas hemos visto que sucedió en la campaña presidencial de Estados Unidos con Biden y Trump, y que seguramente lo harán en otras partes del mundo siguiendo esta tendencia. La presencia del COVID a todos nos ha movido la vida, nos movió el tapete, como quien dice, en todos aspectos, y la parte social, pues no fue exenta de esto. Y nos ha hecho ser más perceptivos, analíticos y conscientes de nuestra existencia y la de nuestro planeta, con lo cual sentimos que la sociedad en general se va a volver más exigente en este y en otros aspectos. Por supuesto, hay partes negativas, aquí ya empezamos, y vemos que el hecho de que la enfermedad haya procedido de China
nos hace sentir que en el corto plazo se va a desarrollar un sentimiento de discriminación hacia China como país y también hacia sus ciudadanos, con perjuicio hacia industrias como la turística. Hay que recordar que a últimas fechas los turistas chinos estaban en todas partes del mundo y saturando muchos de los atractivos turísticos, etcétera, pues derivado también de su buena situación económica. Y a todo esto, si le aumentamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que va a tener tanto impactos positivos y negativos, no solo en los negocios, sino también en lo político y en lo social, pues las personas tendrán menos acceso a productos chinos a los que podían estar acostumbrados, pero ahora se abre la posibilidad a productos locales y sobre todo a México como economía sustituta de chino en la producción de productos. Por el cierre de fronteras en muchos países, creemos que se exaltará el sentido nacionalista. Lo hecho en cada país, ya saben, lo hecho en México está bien hecho. Eso en contraparte con la tendencia a la globalización que el mundo había experimentado en fechas recientes, ¿no? La sociedad ya no se va a estar conformando con los políticos de los partidos tradicionales y estarán surgiendo cada vez más políticos que no sean representados por ningún partido y que por sus ideas podrán ganar el apoyo de la sociedad. Algo muy dañino, y eso sí lo vemos como un punto sumamente negativo, esto en cualquier sociedad, es que en esta haya división. Esto ha estado sucediendo en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Comentarios hacia grupos de la sociedad que piensan de manera diferente, ataques mediáticos a empresas, hacen que la sociedad se polarice en vez de unirse, en lo cual, pues la verdad no vemos ningún beneficio. Bien, los líderes modernos tenderán a proporcionar que la sociedad tenga mayor acceso a la educación, con lo cual seguramente al llegar esa población a las urnas, emitirá su voto de una manera más consciente, pero también esa misma sociedad se hará más exigente y sentimos que de esta manera la democracia estará más fortalecida con líderes que sigan este estilo. En contraparte de todos estos líderes, tenemos que también existirán los líderes que con ideas populistas harán que se incremente la división entre los miembros de la sociedad y harán que haya más violencia por sus diferencias políticas e inclusive xenofóbicas. O sea, en conclusión, vamos a ver un mundo más violento. Muy bien, vamos a mostrar primero las prioridades que nosotros sentimos que eran más importantes y en segundo lugar, las que siguen siendo prioritarias, pero en segundo lugar, esto lo marcamos en los colores rojo y amarillo. El primer punto, pues el combate a la inseguridad. Aunque parezca muy lógico y hasta sencillos los puntos que estamos mencionando, en realidad representan un cambio muy fuerte. La tecnología y el aspecto monetario en las instituciones de seguridad van a jugar un papel muy importante en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la delincuencia organizada, por supuesto. En cuanto a la economía respecta, sentimos que si se apoya inteligentemente a las economías y de acuerdo a lo que se presentó anteriormente en esta misma sección de economía, estas van a estar en posición de ayudar a la sociedad al ofrecer a sus miembros fuentes de trabajo estables, que se creen nuevas empresas al ser impulsadas por condiciones de confianza en el país, sin olvidar que los sectores de pymes y micropymes
son los que generan la mayor parte del empleo en la mayoría de los países. Y en el caso particular del nuestro, la coyuntura del nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá podrá ayudar a que nuestra sociedad cuente con mayores posibilidades de obtener un empleo formal y por lo tanto llevar bienestar a su familia. En la sección de qué aspectos vemos importantes en los políticos electorales, aquí consideramos que en el país necesitamos una institución que es el INE, que siga siendo un organismo independiente, fuerte, imparcial, que nos garantice la transparencia de las elecciones en nuestro país y permita que haya alternancias en los gobiernos, de acuerdo con la decisión de la sociedad, por supuesto, tanto a niveles municipales y estatales, pero también sin dejar fuera que en el mando presidencial del país. Es muy importante mencionar que no se deje afuera a ningún sector de la población, empleados, comerciantes, agricultores, emprendedores, de los puntos que como miembros de la sociedad se tienen derecho a su disfrute y beneficios. Y por último, pues todos los aspectos sociales, que son aspectos de garantizar el acceso a la educación gratuita, por ejemplo, a la atención médica social, sobre todo cuando hay enfermedades de cualquier tipo y no se diga ahora de esta pandemia, a medicinas y tratamientos para personas con enfermedades serias, como cáncer y otro tipo de enfermedades ahí difíciles, ¿no? Que no se deben de soslayar ni minimizar. Muy bien, ahora déjenme platicarles un poquito cómo vemos que ha sido el comportamiento de la administración actual con respecto a la pandemia. Las autoridades de salud en México, sentimos que las autoridades de salud en México intentaron el esquema del programa Centinela, que ayudaría para prevenir las acciones a tomar por el desarrollo de la pandemia, y tuvo como objetivo mantener controlada la capacidad instalada en el hospital, en el sistema hospitalario mexicano, sobre todo en el público, a fin de que no fuera rebasado por la cantidad de enfermos que se iban a presentar. Los medios utilizados fueron el confinamiento general de la población, el cierre del aparato económico no esencial, lo que provocó pues, la paralización inmediata de la economía. Si se controlaba dicha capacidad, la población mexicana llegaría tarde o temprano a una inmunidad de rebaño, tal vez antes de la disponibilidad masiva de vacunas efectivas contra el COVID-19. Por otro lado, el uso de pruebas estratégicas aplicadas y controladas no estuvo entre los instrumentos tácticos ni estratégicos, con lo cual la dispersión misma del virus estuvo fuera del objetivo de control de las autoridades. Es probable que en vista de los hechos anteriores, que la falta de aplicación estratégica de pruebas se haya debido a un problema presupuestal, debido al carácter austero de esta administración pública. Pero sentimos que lo que no se tuvo en cuenta es que el costo final que ha tenido que pagar la población y la economía mexicana, incluido el gobierno federal, derivado de esta parálisis económica, es alrededor del 10% del PIB, esto es el 10% de 2.400 millones de dólares, que son alrededor de 240,000 millones de dólares perdidos solo en 2020. Esto es tomado de una fuente CIA y de Factbook. Y esto resultó muchas veces mayor que el posible costo de las pruebas y tampoco el valor de las más de el día de hoy, más de 65,000 vidas perdidas de mexicanos por este virus. Finalmente, y presionados por la situación económica nacional y del Tratado de Libre Comercio, que acaba de entrar en vigor, la Administración Federal principalmente ha tenido que ir reabriendo las actividades
aunque no se haya llegado a un pico de contagios. Y como corolario, podemos decir que se va a requerir un mayor esfuerzo de coordinación entre el gobierno y la sociedad a fin de que se pueda controlar mejor esta enfermedad, en tanto se tengan elementos médicos más efectivos como la vacunación contra esta enfermedad. Muy bien, ahora le cedo el micrófono a Toño para que entre Alejandro. Otra vez, buenas tardes a todos. Les agradecemos su participación en esta sesión. Me toca a mí hablar sobre los cambios en el mundo del entretenimiento. Este es un tema donde todos tenemos una opinión porque pues a todos tenemos una forma de entretenernos y podemos opinar sobre eso, sobre lo que nos afecta y sobre lo que no nos afecta. Si me permiten, quisiera empezar con el concepto básico de definir qué es entretenimiento. El entretenimiento es aquel que se utiliza para designar a todas aquellas actividades relacionadas con el ocio y la recreación de una persona o un conjunto de personas. Aquí quisiera resaltar el término de ocio, porque en muchos casos la connotación que tiene esta palabra es de flojera o de no hacer nada, pero más bien el ocio es lo que la gente hace con su tiempo libre, y qué mejor que aplicarlo en el entretenimiento. El entretenimiento en la actualidad puede describirse por la tecnología más desde un punto de vista mediático que desde un ámbito doméstico donde salió el entretenimiento. A saber, hoy podemos tener 7 categorías de entretenimiento. Las bellas artes, que es normalmente relacionado con entretenimiento más sofisticado, la danza, la escultura, la música, etcétera. La tecnología, que ya nos permite, quizás hoy absorbe muchísimo de nuestro entretenimiento, que es la televisión, el radio, el cine, el internet. El internet incluye las 3 anteriores. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención, algunos de ustedes lo habrán experimentado, es en mi teléfono, cada semana, me da un reporte del uso diario que le doy al teléfono. Y es sorprendente porque, bueno, en mi caso, no sé en el de ustedes, tengo un uso diario de más de 3 horas en el teléfono. Y la mayor parte de eso es el WhatsApp. Y el WhatsApp es porque trae videos y que a veces un video puede tomar media hora o hasta 1 hora. Entonces, el tiempo hoy que le aplicamos a la tecnología quizás es el más dominante de todos estos 7 conceptos. Tercero es los deportes, que es algo que no todo mundo en México practica, pero estos deportes pueden ser practicarlos más que verlos. En este confinamiento quizá nos hemos visto limitados porque los que asistíamos a gimnasios o teníamos prácticas deportivas en conjunto, pues ya no lo podemos hacer. Y ahora tenemos que limitarnos a hacer algún tipo de ejercicio en nuestras casas. Otro tipo de entretenimiento son los juegos. Aquí podríamos decir los juegos en línea, que ahora vemos que los niños se pasan horas en juegos en línea, pero también están los juegos de mesa que tradicionalmente jugábamos cuando éramos niños y que ahora cada vez vienen más en desuso y que en este confinamiento nos ha dado oportunidad de volver a esos juegos de mesa. Obviamente están los juegos de azar y las de apuestas, que cada vez tienen más adeptos y puede hacerlo uno desde la red. Hay también eventos que uno participa, los desfiles, las ferias, conciertos, caravanas. Aquí pondría manifestaciones, que para muchos es un entretenimiento. O por ejemplo, el evento muy importante para nosotros, que es el Grito el 15 de septiembre, que ahora se va a ver ilimitado por la pandemia. Otro tipo de entretenimiento es la gastronomía, que es cocinar. Hay quien se entretiene cocinando
le gusta las degustaciones, asistir a restaurantes. Y el último es el turismo, que quizás también es el más afectado por la pandemia. Se ha reducido muchísimo el entretenimiento a través del turismo. Esperemos que se reactive porque México tiene muchos atractivos turísticos que se han visto afectados. Nada más déjenme darles un dato muy interesante y muy sorprendente. De los datos oficiales del INEGI, de un estudio que hicieron ellos, es que en marzo la venta de servicios de esparcimiento cayó un 27.4%, mientras que en abril esta venta cayó hasta el 80.9%, que en abril fue cuando se empezó la campaña de la sana distancia y empezaron a cerrar establecimientos. Pero de abril para la fecha, este porcentaje de 8.9 se extendió, cerraron teatros, cines, todos los eventos públicos se cancelaron. Apenas hace mes y medio empezaron a abrirse en todo el mundo. Ayer me llamó la atención que había un juego de fútbol americano, que seguramente algunos de ustedes vieron, y permitieron el acceso ya al público. Es primera vez que veo un evento público con acceso ya de la gente. Parece que permitieron el acceso a 10, 11%. Yo creo que esto va a ser un poquito como prueba y error, en la medida que la gente tenga las precauciones. Si esto funciona, pues a lo mejor van a ir aumentando gradualmente este porcentaje, pero el desplome en el entretenimiento ha sido dramático. 80% es un desplome, es un golpe que esperemos que esta industria se reponga rápido. En cuanto al entretenimiento, ya se venían dando cambios importantes en la forma de entretenerse, pero la tecnología los ha acelerado. Hoy tenemos, gracias a la tecnología, muchas formas más de entretenernos. Imagínense ustedes lo que hubiera sido esta pandemia para nosotros hace 30, 40 años, donde no tenemos la tecnología que tenemos hoy. Podemos, les decía, en el celular podemos pasarnos ahí horas interactuando con otros humanos. Tenemos el streaming para ver muchas cosas. Bendito Dios, regresaron los deportes a la televisión. Entonces, la tecnología nos ha permitido sobrellevar más este confinamiento. Gracias a estos cambios, hemos seguido expuestos al arte y a la cultura y a los deportes. Hemos aprendido virtualmente una nueva forma de entretenernos. También hay muchas de las librerías o las bibliotecas abrieron sus sitios gratis para que la gente pudiera accesar. Hoy podemos hacer visitas virtuales a muchos museos en el mundo, al del Vaticano, al Louvre, al Británico, cosa que a lo mejor mucha gente que no puede viajar les sería imposible. Ahora podemos tener estas visitas virtuales que son una maravilla. Obviamente estas nuevas formas de interactuar con la cultura nos va a permitir relacionarnos con otro tipo de manifestaciones de entretenimiento. En el largo plazo, ¿cómo lo va a hacer? Todavía es difícil de decirlo porque creo que muchos de nosotros estamos ansiosos de que se acabe el confinamiento para regresar a nuestra vida anterior, pero seguramente durante este proceso hemos adquirido hábitos que ya no vamos a dejar. Parecería raro pensar que un evento malo como esta emergencia sanitaria haya traído cosas buenas. Desde el punto de vista del entretenimiento, las cosas buenas son nuevas expresiones artísticas, animaciones digitales, composición de música. Un poquito adelante voy a hablar como un ejemplo nada más de una composición de música que a nosotros nos gustó mucho, que es lo que hizo Alondra de la Parra. En la siguiente lámina vamos a hablar un poquito más de eso. También la tecnología lo que le permite es que segmentos marginados que no estaban acostumbrados a tener este tipo de entretenimiento, como son los discapacitados, la gente que está en áreas rurales, pues ahora tiene a su alcance poder acceder a estos medios de entretenimiento. Aquí también los que yo creo que han tenido un acceso más intenso son los jóvenes, los millennials, porque pues, crecieron con esto,
están habituados a la tecnología y pues para ellos es como muy natural adaptarse a esto. No así quizás para los que no somos tan jóvenes nos ha costado un poquito más de trabajo, pero sí lo estamos haciendo, ¿no? Pero los jóvenes nos llevan muchísima ventaja en esto. Parte de las ventajas de esto es que podemos acceder a entretenimientos, a eventos que de otra manera sería imposible hacer. Viajar al extranjero para ir a un museo en Europa sería imposible para mucha gente y ahora está al alcance de la mano gracias a la tecnología. También lo que se logra con la tecnología es que ésta sea interactiva y además podemos ver cosas que suceden en el evento que a lo mejor cuando asistimos físicamente no lo podemos hacer. Podemos ver lo que sucede tras bambalinas, podemos interactuar con los actores. Por ejemplo, ahora que está el abierto de Estados Unidos, los tenistas salen y hay una pantalla ahí gigantesca con toda la gente remotamente presenciando el evento y echándole porras a sus favoritos. Los pilotos de autos salen de la Fórmula 1 y también hay varias pantallas y pueden platicar con la gente que está virtualmente en cualquier parte del mundo. Esta es una oportunidad que no existía antes. Lo que sí es que la demanda ha aumentado tremendamente de este tipo de sistemas y esto lo que está haciendo es meter un poquito de presión en la tecnología para mejorar tanto la calidad como la cantidad de usuarios que pueden acceder. Aquí está lo que les comentaba anteriormente y retomo lo que Alondra de la Parra dijo con relación al, espero que lo hayan visto, su concierto de la Orquesta Imposible, en donde interpretaron el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez, que entre paréntesis déjenme decirles que oficialmente por el gobierno mexicano está considerada como la segunda obra más popular, la segunda obra mexicana más popular. La primera es el Guapango de Moncayo. Entonces, Alondra de la Parra dijo, claro que la tecnología es maravillosa, pero todo este proyecto no habría sido posible sin el WhatsApp, Zoom, Skype u otras aplicaciones. Y este proyecto habría sido imposible hace 10, 20 años, quizás menos, ¿no? O habría costado millones de dólares hacerlo. Hoy, gracias a la tecnología, es posible y hay que usarlo. Pero también agrega, esto es relevante, pero jamás se acercará o sustituirá el contacto real entre personas. El streaming, no hay que olvidar, es solo una herramienta para acercar, pero jamás va a reemplazar la experiencia personal. Necesitamos el contacto humano. Lo malo, que también ustedes se imaginarán de esta pandemia es, pues se pierde, al no asistir a los eventos, se pierde esa convivencia humana. Compartir presencialmente la emoción, gritos, gestos, la catarsis que es ir a un evento de estos y gritar todo lo que, las alegrías, las tristezas, las frustraciones, y sale uno relajado de estos eventos. Al hacerlo en casa y no poder compartirlo con la mayoría, la experiencia se vuelve individualista. Sí, por supuesto, puede uno gritar en su casa y moverse y todo, pero es totalmente individualista. El streaming reduce, una de las cosas que ha pasado, estamos acostumbrados a una cierta calidad del streaming, pero con la gran demanda que se presentó, el principal operador de streaming, publicó que para darle acceso a todos los clientes que tenía, tuvo que bajar la resolución de su señal de alta definición a definición estándar. Y eso le permitió atender sin interrupciones a la mayoría de sus clientes. La industria del entretenimiento y la cultura se verá afectada económicamente. Ya lo mencionamos anteriormente que en México esta afectación en abril fue del 80% y se acentuó en los meses siguientes. Aquí, más que presentar lo bueno, lo malo, es reflexionar un poquito cada quien en nuestra condición
de cómo podemos hacer para entretenernos y entonces cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos. Una de las cosas es que la creatividad, una cosa buena, es que la creatividad humana se ha manifestado esplendorosamente en esta emergencia. Lo vemos mucho en el WhatsApp, en los videos que nos mandan, muchas cosas fabulosas que nos permiten apreciar el arte en las diferentes manifestaciones. Pero también el confinamiento creo que nos ha permitido reflexionar un poquito qué somos, qué hacemos, a dónde vamos, regresar a nuestras raíces y a nuestra esencia, regresar a lo que acostumbrábamos a hacer hace algún tiempo, quizás leer un buen libro o releer un buen libro. Todo eso es muy importante, es una reflexión que tenemos más que oprimirnos y angustiarnos, también es una oportunidad para que regresemos a nuestras raíces. Pero también tenemos la responsabilidad de aportar para la sustentabilidad de la infraestructura del entretenimiento. Si vemos eventos en los cuales podemos contribuir para que nuestros artistas sobrevivan, ya no lucren, pero sobrevivan, pues yo creo que hay que hacerlo. O sea, vemos cada vez más ofertas en red que nos invitan a presenciar una obra de teatro, un concierto, con una aportación que la verdad no es tan onerosa. Y si podemos ayudar para la sustentabilidad de estos espectáculos, yo creo que es una responsabilidad que tenemos también de hacerlo. Evidentemente, ya lo mencionamos, la tecnología juega un papel vital en la diversidad del entretenimiento y va a seguir influyendo. Se está desarrollando mucho más de lo que en un tiempo muy, muy corto para que lo podamos hacer. La nueva normalidad requiere que adaptarnos gradualmente para retomar nuestro ritmo de vida en un ambiente seguro. Lo que decíamos ahorita, ya están regresando muchos eventos a tener público, pero aunque asistamos y aunque queramos ir, siempre lo importante es hacerlo en un ambiente seguro, cuidarnos nosotros y la gente que queremos. Decíamos también que la tecnología nos permite interactuar con los protagonistas, cosa que quizás en vivo, pues cuando va uno a un evento que son miles de personas, pues uno no se acerca ni a los camerinos ni a nada. Aquí por la red puede uno mandar mensajes, hablar, se le permite una interacción que antes no existía. Los espectáculos también con la tecnología pueden llegar a un número mayor de personas. A lo mejor un teatro está limitado su capacidad a unos cientos o miles, pero al hacerlo por la red, virtualmente no tiene límite. Alondra de la Parra decía que este concierto había llegado, según datos de ellos, a 350,000 personas en los primeros días que se emitió el video. Entonces, es una ventaja que también llegue a muchas personas. Y la otra, no hay que olvidar que estos hábitos que estamos adquiriendo, pues también el hombre decían que es un animal de hábitos. Entonces, estamos adquiriendo hábitos que se van a quedar con nosotros y que aunque ya sobrellevemos esta pandemia, pues algunos de estos hábitos se van a quedar en nosotros. Y por último, diría, nada sustituirá al contacto humano que ahora extrañamos más que nunca. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora a Alejandro León, por favor. Muy buenas tardes. Perdón, aquí tengo un poquito de problema técnico. Muchas gracias, tocayo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Perdón, no se quería desbloquear el micrófono. Pues, muchas gracias. Me voy a permitir platicarles a ustedes sobre los cambios en el uso de la tecnología por el COVID. Es bien sabido que la historia nos está demostrando que los ciclos tecnológicos tienen una periodicidad, son intervalos temporales. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño recuento. Por ejemplo, hace 80,000 años se dio el primer cambio tecnológico en la humanidad, que fue el que el hombre pudo tener habilidad lingüística para poderse expresar con sus demás semejantes.
Hace 40.000 años, los hombres salieron de África para colonizar el planeta a través de los medios de transporte que pudieron hacerlo, básicamente a través de caminar por todo el mundo. Hace 10.000 años fue la invención de la agricultura, los primeros asentamientos, las primeras partes de la civilización. Hace 5.000 años, las primeras civilizaciones sofisticadas. Hubo un hecho muy importante, muy relevante, la invención de la escritura. Hace 2.500, los antiguos griegos inventaron la democracia, fundaron las artes, las ciencias y la filosofía occidental. Y en China se crearon las primeras herramientas de cálculo. Así, entonces, estamos viendo que después vino el Renacimiento, la Revolución Industrial, y llegamos hasta el año 2000 con una red global de computadoras y personales propulsando otro cambio tecnológico dentro de lo que tenemos. ¿Cómo es la adopción de las nuevas tecnologías antes del COVID? La digitalización antes del COVID era una recomendación para las personas, las empresas, los gobiernos. Dependía de la visión de cada uno para adoptarlas. Es decir, había una relación costo-beneficio que podían tener para poder hacerlo. Con la llegada del COVID, la adopción de nuevas tecnologías se ha vuelto obligado. Favorecen el crecimiento de la economía, ayudan a las empresas a poder transitar dentro de este fenómeno del COVID. Las nuevas tecnologías favorecen el crecimiento de la economía y deben ser aprovechadas por los sectores estratégicos como la energía, la infraestructura, el transporte, las telecomunicaciones. Es importante que decir cuál es el punto de vista. México se ocupa el número 76 de 140 países en la adopción de tecnología. Esto, pues no estamos tan bien posicionados a nivel del mundo. Es claro que los primeros lugares son ocupados por países asiáticos: Japón, Singapur, Corea del Sur, China. Se puede ver, por ejemplo, que Estados Unidos ocupa el lugar número 27, Francia el 29, Alemania el 31. En América Latina, Uruguay es líder en el mundo con el número 12. Y después sigue Chile en el 49, Costa Rica. Pero México, una vez más, estamos en el lugar número 76 de los 104 países que se evaluó el Foro Económico Mundial. Yo creo que es ahí un reto importante que tenemos como país para poder hacerlo. ¿Cuál es la tendencia de la innovación tecnológica? Es un hecho que actualmente es una revolución lo que estamos viendo. Esto se da porque ocurre la necesidad social que tenemos actualmente del COVID. Hay un espíritu empresarial por el otro lado y se une a la tecnología. Esto se vuelve una revolución. Hay una aceleración muy fuerte por usar las nuevas tecnologías, pero tiene un riesgo bien importante. Se pueden utilizar tecnologías inmaduras que incluso pueden ser peligrosas, pero hay que valorar contra el riesgo de no utilizarlas. Por ejemplo, es bien conocido actualmente que se están desarrollando vacunas con anterioridad requerían años o decenas de años para ser probadas, ser tecnológicamente compatibles, pero hoy se está forzando debido por un lado, a la necesidad de tener la vacuna y por otro lado, las tecnologías existentes, se piensa que puede ser desarrollada en meses. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede haber efectos indeseables dentro de esto. La innovación tecnológica es un hecho. Por un lado, el beneficio para la humanidad es asombroso. Los avances que vienen con el uso de la robótica, la nanotecnología, es algo que el mundo está esperando ansiosamente y ya está por darse. Sin embargo, esto ha causado una polémica muy importante. ¿Dónde debe estar los límites entre lo correcto y la mejora social? Es bien sabido que en los países asiáticos se ha podido controlar la pandemia de una mejor manera que en el resto del mundo. Esto es debido a que básicamente a través del teléfono celular, los gobiernos saben en dónde está cada una de las personas en qué momento, y cuando detectan que alguien tiene el COVID-19, el virus, lo aíslan inmediatamente, pero no basta con eso, también saben con quién se juntó, con quién estuvo en los últimos periodos de mayor contagio, y los aíslan, de tal manera que pues, de esta manera pueden controlar la pandemia.
Y en caso de que alguien incumpla las reglas, a través de, por ejemplo, reconocimientos faciales, puede detectar a estas personas y obligarlas a que sigan el confinamiento. También pueden existir otro tipo de experimentos, como los electroencefalogramas, que con dispositivos implantados en el cráneo, pues se pueden tener acceso a pensamientos y emociones. Es usada actualmente para gestión empresarial, medicina, psicología, pero es todo un reto para la libertad del pensamiento. Pues es crucial en esto, es crucial recordar que la ira, la alegría, el aburrimiento y el amor son fenómenos biológicos, que al igual que la fiebre y la tos, la misma tecnología puede identificarlos y puede en cualquier momento controlar a las personas. Por ejemplo, en Corea del Norte en 2030, cada ciudadano va a tener que usar un brazalete biomédico las 24 horas del día. Si escuchan un discurso del gran líder y el brazalete recoge signos reveladores de ira, eso será un problema para esa persona. El reto en este punto es, ¿qué puede tener entre la vigilancia totalitaria o el empoderamiento de los ciudadanos? Yo estoy convencido de que los ciudadanos, nosotros, la tecnología nos va a dar ese empoderamiento para poder llegar a niveles insospechados. El siguiente punto es, hicimos un análisis de cómo se vería las expectativas del futuro con respecto a las edades de la población. Es un hecho que entre personas de 18 a 29 años, estas generaciones, los millennials, han crecido con la tecnología. Por ellos es muy fácil adaptarse a ellos, van a estar mejor preparados, se piensa que pueden tener un mucho mejor futuro. Para mí es indudable que, pues no sé, nietos o hijos de mis amigos que veo que de estas edades tienen una expertise y una habilidad increíble para poder adaptarse a las tecnologías. El siguiente grupo que analizamos fue entre los 30 y los 50 años. Esas personas, lo que vemos que están entre la disyuntiva de su día a día, básicamente la mayor parte están enfocados en ganarse pues, el sustento diario, en realizarse profesionalmente, y tienen a lo mejor muy poco tiempo para prepararse, para adoptar estas nuevas tecnologías. Pensamos que van a estar más estresados, son menos seguros de sí mismos, no tienen un buen futuro próximo, ¿no? La esperanza en estos usos de la tecnología están más limitados para ellos, están peor preparados. Y por último tenemos a los de más de 50 años. Esos van a estar, este rango de población va a estar mucho más estresada. Van a tener mucho menos esperanzas para utilizar las nuevas tecnologías. Para mí fue muy ilustrativo un caso, ahora que empezaron las clases, de maestros de más de esta edad, que terminaron prácticamente llorando ante la impotencia de poder usar la tecnología para poder llevar a cabo su labor de enseñanza a algunos alumnos, ¿no? Fue una impotencia que tuvieron. El siguiente punto que analizamos fue las expectativas ante el futuro tecnológico por niveles socioeconómicos. Aquí la tecnología es como el COVID, si pudiéramos decirlo. Va a estar disponible para todos, o nos va a afectar a todos, pero sus impactos van a depender mucho de la manera de nuestro nivel socioeconómico. Es muy sabido, por ejemplo, que hoy en día en México, las personas que pueden ir a un hospital tienen una probabilidad de morirse de menos del 4%. Sin embargo, personas que recurren al ISSSTE, al seguro, su probabilidad de que puedan fallecer ya estando en un hospital es cerca del 20%. Hay una gran diferencia, ¿no? Las personas con deciles mayores tienen mayor posibilidad de disfrutar de la tecnología, contrario a los de deciles menores, que en muchos de los casos no tienen las facilidades, equipos o tecnologías a su alcance. Por ejemplo, en el caso del acceso al Internet, en las zonas urbanas se tiene casi un cerca de 80% de personas que pueden tener acceso al Internet, y en las zonas rurales está por debajo del 50%. Hay una diferencia de más de 30% de personas que no tienen la posibilidad de acceder a la tecnología. Por otro lado, una cosa importante en la tecnología que se ha venido dando es el uso de teléfonos celulares. A nivel nacional, durante 2018, había cerca ya de 75% de las personas que podían utilizar celular. Sin embargo, otra vuelta,
aquí la gran diferencia. El promedio nacional de uso, como decía, es el 73.9%, pero mientras en los estados del norte, como Sonora, Baja California, el uso está arriba del 88%, y en los estados del sur-sureste, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son menores del 55%. O sea, es muy relevante el nivel socioeconómico para poder tener acceso a la tecnología, y esto va a seguir ocurriendo en el futuro. La brecha generacional y por niveles económicos se acrecentará. De la población con estudios universitarios, el 96.4% se conecta a la red, mientras que en grupos de personas con educación básica solo se conecta el 59%. De acuerdo con un estudio que realizó el INEGI, el 80.6 millones de personas de 6 o más años ya hacen uso del Internet, que representan el 70% de la población. Esto ha venido incrementándose año con año. Sin embargo, se ha observado que durante la pandemia hay sectores económicos bajos que tienen carencias de dispositivos, no hay acceso al Internet, hay incluso personas que tienen que pedir prestados los dispositivos, en algunos casos hasta televisiones para poder participar en las clases a distancia que está impartiendo la SEP, ¿no? Y también es muy sabido que hay muchas áreas de cobertura de Internet que no se alcanzan hoy en día. ¿Y qué es lo que ha pasado? Para mí también es muy patético ver gente que tiene que acercarse, por ejemplo, a postes del C4 o a lugares públicos de Internet para poder llevar a cabo estudios o necesidades que tienen con Internet. El reto es muy grande para poder hacer esto. Pasaríamos todos a ver lo que son los retos, ¿no? Los dividimos básicamente en dos partes, los retos actuales ya inmediatos que estamos haciendo y los retos a futuros. Bueno, estamos viendo ahorita aquí vamos a la brecha, como ya platicamos un poquito, es lo que decimos, las edades, durante más jóvenes y niveles altos y medios tendrán más oportunidad de llegar a alcanzar a la tecnología, cosa contraria que ocurrirá con edades mayores o niveles socioeconómicos bajos. Bueno, los retos actuales, tenemos lo que se llama la cuarta revolución industrial. En primer lugar tendríamos lo que sería la cobertura de redes. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, los hogares mexicanos tienen el 70.1% de la población de más de 6 años utiliza ya esta tecnología de Internet. Hay 20 millones de los 25 millones de hogares que hay en México ya también disponen de conexión a Internet. Y las prácticas que se utilizan para el Internet básicamente actualmente es para entretenimiento con el 92%, para obtener información el 90% y para comunicarse el 90%. La tecnología celular representa la mayor penetración nacional con 86.5 millones de personas usuarias en el país. Caso curioso es que las mujeres son las que más usan la tecnología, contrariamente con los hombres. El 88.1% de la población cuenta con al menos un celular, de los llamados teléfonos inteligentes o smartphone. Esto básicamente tiene la particularidad de que pueden ingresar a la red y poder hacer todo lo que hemos estado platicando. Pero hay un reto, con la nueva normalidad en la economía que viene a la baja, se tienen menos recursos y por lo tanto hay menos inversiones. De acuerdo con la INEGI, es muy probable, tenía una prospección que se había hecho es que este año iban a crecer todos los servicios alrededor del 10%. Y lo que se está detectando ahorita es que muy probablemente la penetración, el alcance de dispositivos tendrá una reducción significativa. Probablemente sea al revés y sea por alrededor del 10%. Uno de los retos grandes que tenemos también es el iCloud. En el día de hoy cada vez hay más necesidad de almacenar nuestros datos. Es indispensable por el volumen tan grande de información que tenemos. El reto principal que tenemos en este aspecto es la administración. Almacenamos demasiadas cosas que después no ocupamos. Yo creo que hay que ser selectivos y tenemos que buscar que el iCloud sea benéfico para nosotros.
Un hecho importante que se está dando en el mundo y también empezó en México es la implantación de la tecnología 5G celular. Esto va a ayudar a la recuperación económica. En América Latina se requerirán más de 600,000 millones de dólares para poder implementarla a más tardar en el año 2025. ¿Qué nos da esta tecnología? Bueno, nos va a permitir tener procesos en tiempo real. La cantidad de conexiones, por ejemplo, que hoy se realizan, que son cerca de 35,000 millones anuales, se incrementará a 83,000 millones con esta nueva tecnología. Otra tecnología también importante es la impresión 3D. Esta también ya casi es un hecho y se está empezando a implementar. Hay tecnologías ya como el rayo láser, la tecnología de fabricación adictiva, que por ejemplo esta última permite crear objetos de manera más caprichosa, sin tanto desperdicio de materiales como ocurre hoy en día. Una de las tecnologías de impresión que a mí me tiene más asombrado es que en el futuro va a poderse hacer, mediante el uso de células madres, se van a poder elaborar órganos humanos que ya pueden ser implementados. Hoy en día ya se está logrando hacer con huesos, por ejemplo, pero en un futuro vamos a poder ver corazones, hígados o cualquiera que necesite a través de esas impresiones digitales orgánicas. Una parte importante también es el supercómputo. Desde los inicios del ábaco hace más de 4,000 años en China, los requerimientos de capacidad de cómputo se han incrementado sustancialmente. Es muy conocido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la computadora Coloso que usó Alan Turing. No se han tenido oportunidad de estudiarlo. Con esta computadora que era de 4 kilobits, que hoy en día no suena que es nada, es un grano de arena dentro de lo que ocurre hoy, él podía descifrar mensajes encriptados que ayudaron en mucho a ganar la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la computadora Summit de IBM tiene una capacidad de 148 petaflops. Eso quiere decir, un petaflop quiere decir es un 1 seguido de 15 ceros. Imagínense la capacidad que puede tener esta computadora. En México la computadora, una de las computadoras más grandes que tenemos es la que está en la Benemérita Universidad de Puebla, y solo tenemos 0.2 petaflops. Aquí se puede ver la gran diferencia que existe con el resto del mundo, con lo que tenemos en México. También un reto muy importante que tenemos es el dispositivo para todos. Una de las conclusiones importantes del grupo fue que debemos reciclar más. Creo que esto es algo que todos podemos aportar, el reciclaje de nuestros equipos. Yo creo que hay que darlos a quien no los tiene para que los pueda ocupar. También es relevante que el gobierno debe dar un apoyo extraordinario para llegar a aquellas áreas económicas que no tienen la posibilidad de tener acceso a estas tecnologías. Y también el otro reto que estamos viendo, como se platicaron hace un rato en el entretenimiento, es el incremento de banda ancha. Debido a la alta demanda, los proveedores usuarios tienen que crecer más estas facilidades. Eso es con respecto a los retos actuales. Hacia los retos futuros, lo que vemos es cosas que ya vienen, que están muy próximas, pero hay que trabajar muy fuertemente en ellas. Como por ejemplo pueden ser los nuevos conceptos de movilidad y transporte. Ya es conocido que hay pruebas para autos autónomos, hay presencias holísticas, hay drones para entregas comerciales. Amazon ya empezó esta semana a hacer pruebas en Estados Unidos con entrega de drones comerciales, ¿no? También hay lo malo, porque también en la frontera hubo ya entrega de droga con drones de un lado y otro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y ya tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada. O sea, la tecnología va avanzando y a pasos agigantados. Una cosa importante que viene es la industria 4.0. Esto combina las técnicas avanzadas de producción y las tecnologías inteligentes. Las personas que no se adapten a esto o que no comprendan los cambios y oportunidades perderán muy fuertemente contra los que sí las apliquen. Esto es por la combinación de los sistemas digitales, físicos y biológicos que se dan dentro de esta industria. Una cosa importante que se vio también en Davos fue la globalización 4.0. Hay una gran tendencia, como vimos en la plática pasada,
de que va a haber más nacionalismo. Pero yo creo que conjuntamente con la industria 4.0 debemos también tener lo que se llama la globalización 4.0. Es importante para tener la adopción de un nuevo abordaje cooperativo entre toda la humanidad. Contrario también a la implantación del 5G, lo que ya está empezando a trabajar es la implantación de la nueva tecnología 6G. Esta será 8,000 veces más rápida que la anterior y se espera que esté disponible para el 2030. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, va a implicar que llevemos sensores en la ropa, sensores en el cuerpo, y que todo se conectará, todo contra todos y nosotros contra todos. Vamos a estar monitoreados y comunicados permanentemente con esta tecnología. Y otro aspecto importante es la tecnología, la inteligencia artificial. Esto será que va a venir con la singularidad que vamos a ver un poco más adelante, pero es que las máquinas van a aprender por sí mismas. Es un hecho que ya están empezando a hacerlo. Y para todo este gran avance, algo que va a ser muy requerido es el cómputo cuántico. La promesa de ordenadores cuánticos es muy sencilla. Mejorar la capacidad de procesamiento y resolver problemas que hoy no son capaces de hacer las máquinas actuales. Hoy, como todos bien sabido, todas las computadoras funcionan con bits, unos y ceros. Las nuevas computadoras cuánticas, el reto es que hay una nueva medida que se llama el qubit. Este qubit da más estados que simplemente el 1 y 0 y permiten ampliar la capacidad de procesamiento increíblemente contra lo que tenemos hoy en día. Es un hecho de que ya están empezando a darse las nuevas computadoras cuánticas, que el punto principal ahí es dónde está el electrón, básicamente, ¿no? Que da las posibilidades de poder llegar a más estados. Contrariamente con esto, la ciberseguridad va a ser algo importante. Al tener tanta capacidad de procesamiento, es muy fácil que todos los datos puedan ser clonados o puedan ser robados, haya malware entre gente que se dedique a esto. Van a tener nuestros datos biométricos, nuestras preferencias, gustos, emociones, y podemos estar en un grave problema si la ciberseguridad no avanza al ritmo que avanza el resto de la tecnología. Vamos a tener una vulnerabilidad con todos los dispositivos electrónicos que se conectan a Internet. Por último, tendremos la nanotecnología. Esto es diseños y productos que nunca se habían visto antes, con características y funcionalidades mucho mayores a las actuales. Incluso se va a poder hacer con organismos vivos. Lo siguiente que vendrá es la singularidad. Y la pregunta aquí clave será, ¿seremos superhumanos? El concepto de que la singularidad es la noción de que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos. La idea a grandes rasgos no es muy complicada. Lo complejo será saber cómo y cuándo se llegará a ello. Hay fechas estimadas que para el 2040 sea alcanzada la singularidad. Vamos a añadir inteligencia no biológica a nuestro cerebro. Eso es un rasgo muy importante. Eventualmente, dentro de varias décadas, la parte no biológica será suficientemente lista para poder modelar la parte biológica. La pregunta es, ¿seremos cybers? ¿O los robots nos robarán nuestro futuro? Es una gran pregunta. Con respecto a si seremos superhumanos, definitivamente deberíamos hacer uso de las nuevas tecnologías. Pero estas tecnologías deben empoderar al ciudadano. Debemos ir hacia una unión global y evitar nacionalismos o controles por parte de la autoridad. El ciudadano común y corriente debe tener la respuesta para poder tener uso de estas tecnologías y poder tener control de la sociedad. El reto bien importante es eliminar la inequidad, tener un mundo más diverso, más seguro, sano, justo, con tierra, agua, aire y energía limpia. La conclusión del grupo fue que vemos el futuro como una explosión de conocimiento humano. Habrá un gran avance en la música, el arte, la cultura, la ciencia y la ingeniería y en todas las áreas relacionadas. Muchas gracias.
José Antonio, el micrófono, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Gracias, sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos, sobre todo a las más de 50 personas que nos agradecemos infinitamente. Este es, digamos, una conclusión de este proceso. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí te escuchamos, José Antonio. Tu imagen se quedó congelada. Quizás si desactivas el video vamos a tener una mejor fluidez en la comunicación. Me parece que Hay un problema técnico con José Antonio, ¿no? José Antonio, efectivamente. ¿Puedo tomar yo la palabra? Bueno, me uno al agradecimiento a CUDI, a Carlos Casasus, a mis colegas, a Roberto Valdés, gran amigo, y preparé unas láminas en blanco y negro para sintetizar todo el ejercicio que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Si me permiten, no me tardo ni 5 minutos. Vamos a ver. ¿Ven mi pantalla? No aún, no, Javier. Espérame. Okay. ¿Ya la ven? Ya la vemos. Sí. Perfecto. Bueno, en estas 2 sesiones que hemos compartido con ustedes, lo que nos imaginamos que pueden ser varias dimensiones de la condición humana y del entorno, exploramos temas como la familia, la educación, la economía, la sociedad y la política, el entretenimiento y la tecnología. ¿Qué aprendimos como grupo? Desde luego voy a señalar solo unas cuantas. Hay muchas más intuiciones, insights que tuvimos como grupo, pero yo sintetizaría el aprendizaje que el COVID nos mostró una radiografía de la desigualdad y la necesidad de un nuevo plan global a nivel planetario. Y ya siendo muy específico, diría que no afectó igual a las sociedades ni a los individuos, sino que dañó más a los que ya estaban dañados, a los más vulnerados. 2, reveló las carencias educativas en zonas vulneradas. Es un campanazo de atención, sobre todo a las autoridades, para hacer acciones afirmativas en esas zonas. 3, no afectó tampoco igual a las empresas y reveló sus grandes deficiencias. 4, puso de relieve los nuevos roles familiares, mujeres e hijos y sus riesgos. 5, puso a prueba los sistemas políticos de todo el globo. 6, enfatizó nuevas formas de crearse de nuevo, de recrearse. Con esto me refiero al entretenimiento y a la recreación. Pero aún necesitamos todavía la cercanía física. 7, la tecnología, como en tiempos de guerra, se aceleró, pero también despertó al Big Brother. ¿Hasta dónde le vamos a permitir que ese Big Brother se introduzca en la vida privada de nosotros? Va a depender de las sociedades. Y 8, puso en evidencia a todo color al entorno físico y biológico del planeta, que pudo respirar por fin oxígeno a pulmón lleno ante la pausa obligada de la humanidad. ¿Qué opciones tenemos para adelante? Algunas ya las señalaron los 2 Alejandros.
a manera de síntesis, yo diría que tenemos dos opciones importantes. La vigilancia totalitaria versus el empoderamiento ciudadano, el aislamiento nacionalista o la solidaridad global. Y aquí tengo que darle el crédito al autor Yuval Noah Harari, de quien estamos tomando estas ideas. En primer lugar, la primera opción, o una vigilancia tipo Big Brother o el empoderamiento ciudadano. La pandemia obligó a gobiernos a actuar drásticamente, aunque no todos los gobiernos actuaron así. Esto trajo facultades gubernamentales típicas de un estado de guerra y también puede traer intromisión indebida en la vida privada de los ciudadanos, en sus emociones, sentimientos, preferencias. Sin embargo, al igual que Harari, pensamos que es un falso dilema, que no hay que escoger entre salud o privacidad. Hay que escoger las dos y hay que enfocarnos a las dos. Y la segunda opción es aislamiento versus solidaridad global. El aislamiento nos conduce a un tribalismo y a un retroceso social. Por eso, la investigación sanitaria, ahora a propósito de esta pandemia, pero para las que sigan por delante, debe de ser colaborativa y global a nivel planetario. Las acciones sanitarias también deben de ser globales. Si las naciones, sobre todo las desarrolladas, toman la vía del aislamiento, la crisis o las crisis que vengan se profundizarán aún más y por lo tanto sus costos asociados. Y con eso termino mi síntesis. Doy la palabra a Marta para que ella nos coordine las preguntas y nos podamos enfocar a ellas. Gracias, Javier. Les recuerdo que estamos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes gustan, pueden activar el icono de la manita para poder abrirle su micrófono. Javier, ¿nos puedes ayudar a dejar de compartir para mostrar? Sí. Deberías de ver un menú flotante y ahí la palabra dejar de compartir. Soy nuevo en esto. En la parte de arriba, Javier. Si no, te quito la compartida. Ya. Perfecto. Listo. Bueno, en lo que se animan a levantar la mano, José Antonio, me parece que ya estás con nosotros. ¿Puedes abrir tu micrófono? En casa del herrero asadón de palo, y entonces me tenía que pasar algo de este tipo. No, agradecer muchísimo a todas las personas que nos han venido acompañando y no sé, seguramente hay algún comentario, alguna pregunta que se esté manejando, podríamos con mucho gusto. Claro que sí, les comparto los comentarios. Bueno, de Leonardo Chávez, felicidades a todos los panelistas. Yari González, muchas gracias y felicidades a cada uno de ustedes. César Fernández, en verdad cada uno de los panelistas por el desarrollo de cada tema muy interesante y valioso. Muchas gracias. Arella, excelente información que nos compartieron los panelistas todos, muchas gracias, muy enriquecedora las pláticas. Armando Alonso, muchas felicidades, es un excelente trabajo. No nos están dejando preguntas. Quisiera invitar a nuestros participantes. Este fue un ejercicio de amigos. Como ustedes ven, pues no éramos especialistas en todos estos campos. Entonces quisiéramos invitarlos que ustedes pudieran llevar esto también con sus comunidades, con sus amigos, porque creo que siempre es importante que pensemos en el futuro, pero que pensemos en el futuro en conjunto. Ahora, aunque estemos aislados, podemos reunirnos con amigos y podemos buscar soluciones a esas problemáticas que todos tenemos en común.
obviamente lo que vamos a buscar, le vamos a pedir a Marta que en la página de CUDI se puedan ver los videos de estas 2 sesiones que hemos tenido y es muy probable, bueno, más que probable, que hagamos una publicación de este trabajo y esté disponible en forma gratuita a través de un libro electrónico que también nos hará favor de coordinar CUDI. Entonces, pensamos que con esto llegamos. No habrá una tercera sesión. Aquí acabamos con esto. Vamos a empezar un nuevo proyecto que vamos a comunicar a todos nuestros amigos, a todos ustedes, para ver otra visión de esto. Y aquí, a lo mejor, podríamos hacer algún comentario, ¿no, Javier? O Sí, cómo no. a lo mejor Roberto nos podría ayudar. Roberto Valdés, ¿andas por ahí? Bueno. ¿Me podrías dar la palabra, por favor? Ahí está Roberto. Creo que te tenemos. Roberto, ¿tenemos un Roberto Chávez? Es Fritz, el que tiene letrero de Fritz. Aquí lo tenemos. ¿Nos ayudas abriendo tu micrófono, por favor? Listo. Ok. Si quieres tú empezar, Javier. Ok. Bueno, a mí se me ocurrió la idea de indagar en todo el país cuáles son esos motores que todavía no hemos aprovechado para crecer como personas, ni siquiera única y exclusivamente en lo económico, sino crecer como personas, que pisemos fuerte en el planeta, que nos reconozcan lo mexicano que somos. Y en ese sentido, la idea es iniciar una investigación a la cual les vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes a que participen, desde 3 ópticas. Una óptica es ¿cuál es nuestra identidad nacional? ¿Qué es lo que nos hace ser mexicanos en buena lid? Esto es, todos no sabemos los malos chistes sobre los mexicanos, de que somos bien tranzas, bien flojos, atenidos, agachones, etcétera. Pero detrás de todo ese discurso están ocultos los verdaderos valores positivos que tenemos. Entonces, ¿cuál es la identidad mexicana? Un segundo aspecto es cuáles son, en términos de economista, las ventajas competitivas que o estamos explotando a media máquina y por lo tanto todavía podemos seguirles mejorando, y cuáles son aquellas que todavía ni siquiera hemos descubierto, pero que tenemos. Por ejemplo, el común denominador que siempre sale tanto en investigaciones estadísticas serias como en pláticas de amigos, es que tenemos una situación geográfica envidiable. Somos vecinos del país más fuerte del mundo, en lo militar, en lo económico, etcétera. Y eso nos sitúa en el cruce de caminos de 2 océanos, entre el Atlántico y el Pacífico, entre los países desarrollados del norte, por decir algo, Estados Unidos y Canadá, y los países hermanos de América Latina. Pero eso es una ventaja comparativa que nos dio Dios, que eso no le luchamos para tenerla. Hay que aprovecharla, desde luego, ¿no? Pero ¿cuáles son esas capacidades que tenemos y que no hemos explotado? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas? Usando otra vez el término economicista. Y finalmente, el tercer enfoque es, de aquí, ¿cómo podríamos saltar al mundo con una marca México, ¿no? Entonces, esos serían los 3 aspectos que andamos buscando.
nuestra identidad nacional, que ya ha sido investigada por muchos mexicanólogos, pero necesitamos revitalizarla, necesitamos palparla con nuestra propia gente. 2, ¿cuáles son esas ventajas competitivas que tenemos y que no hemos aprovechado suficientemente? Y 3, de ahí cómo podríamos saltar a una marca México. Esa es la idea original. No sé, Roberto, si quieres ampliarla. No, en la línea con lo que comentó Javier, lo que queremos hacer con este ejercicio es ampliarlo. Y ahí pedimos el apoyo de todos ustedes que nos están haciendo el favor de vernos y de los contactos y amistades que tienen para ver cómo podemos echar a andar esta marca México, este futuro de México, pero escuchando no solo lo que nosotros planteamos, sino todas las generaciones, llegando a través de un cuestionario cuantitativo, a través electrónico, a la generación Z, a la generación millennial, que son el futuro del país, a la generación Y, a los baby boomers, a todas las generaciones, llegarle tanto con este cuestionario también a mujeres y a hombres, y no solo a gente en la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país, para entender realmente qué nos puede hacer sobresalir en México. Y en ese sentido quisiera retomar algo que dijo Javier, que hemos encontrado que es muy relevante en otros estudios, es lo que significa la X de México. La X de México significa que estamos en el cruce entre el Pacífico y el Atlántico, o sea, entre Europa y Asia. Estamos en el cruce entre el norte y el sur del planeta. Tenemos todo para poder hacer que esa X se vuelva exitosa. Ese es así en resumen lo que queremos lograr. Gracias, Roberto. Gracias, Javi. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta adicional, Marta. Tenemos comentarios de felicitaciones, muy completa la información. iPhone de Alejandra. Armando Alonso, excelente la búsqueda de la mexicanidad. Y agradecimientos por el evento como tal. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy y bueno, invitarlos a Covadonga para que bajo la filosofía del Covadonga, sí, que además no solamente nos dan una copa al final de la comida, puedan ustedes platicar con sus amigos y puedan ustedes hacer trascender estas ideas de qué esperamos después del COVID. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gusto. Muchas gracias a todos.